Good morning, teacher. Good morning, Vanessa. How are you today? I am fine, teacher. And you? Okay, I am glad for you. So I am going to share my screen in a moment, okay? Okay. Can you see my screen? Yes, teacher. Okay, so today our topic for today is conditionals. Yes, we are going to watch conditional about 0, first, second, and third. Okay. But first of all, we are going to watch a short video about conditional. So I am going to share with you my screen in a moment. Okay, please pay attention to the video. Pero espero que estéis todos bien. Si estáis viendo este vídeo desde el futuro, mirad la fecha y sabréis de lo que hablo. Y si estáis en el presente, espero que lo estéis llevando lo mejor posible. ¡Vamos allá! El objetivo del vídeo de hoy es repasar los condicionales en inglés para que te queden súper claro. Yo no pretendo que sepas rellenar huecos, sino que en las situaciones espero que lo estéis llevando lo mejor posible. ¡Vamos allá! El objetivo del vídeo de hoy es repasar los condicionales en inglés para que te queden súper claro. Yo no pretendo que sepas rellenar huecos, sino que en las situaciones concretas en las que necesites un condicional, sepas exactamente cuál tienes que usar y cómo usarlo correctamente. Esto te va a servir no solo para la vida cotidiana, sino también para aquellos que estáis preparando para un examen, ya que vais a enriquecer un montón tanto vuestro writing como vuestro speaking si usáis los condicionales cuando de verdad hagan falta. En el vídeo vamos a ver cómo se estructuran, cuándo tienes que usarlos. Te voy a dar ejemplos con situaciones para que reaccionemos usando uno de estos condicionales. Y como siempre, después del vídeo te voy a dejar un resumen con todas las estructuras y los usos para que puedas tomar nota y los tengas clarinete. Si crees que el vídeo te va a ser útil, déjame un comentario, un like, un corazón, lo que quieras, porque eso hace que el vídeo se posicione y cada vez nos encuentre más gente. Yo soy Marta, esto es Inglés para Perezosos y empezamos. Lo primero que tienes que saber es que hay 4 condicionales, no son 3, son 4. Tenemos el 0, el first, second y third conditional. Empezamos con el condicional 0, zero conditional. La estructura del 0 condicional es la más fácil, porque tenemos if con presente simple y el resultado es con presente simple también. No hay mucho de donde rascar. Presente, presente. Este condicional se usa para hablar sobre facts, para hechos reales que siempre son así. Por ejemplo, evidencias científicas. Vamos a verlo en contexto. Imaginaros que estoy pintando un cuadro, ¿vale? Miro mis colores y digo, if I mix red and yellow, I get orange. Pase lo que pase, si mezclamos rojo y amarillo, vamos a tener naranja. Y por eso usamos este cero condicional. Otro ejemplo. If you cut yourself, you bleed. Si te cortas, sangras. A no ser que seas un unicornio, vas a sangrar. Eso va a ocurrir. También lo podemos usar para hablar de cosas que siempre nos suceden como regla general. Siempre, sin excepción. Como por ejemplo, if I drink coffee, I don't sleep. Si sabes que siempre que bebes café luego no duermes, puedes usar este cero condicional para describir esto. Este era muy fácil. Vamos ahora a los que a mí me interesan, que son el first y el second conditional. Te los voy a explicar en bloque y ahora vas a ver por qué. Veamos primero la estructura. El first conditional se forma con if y present simple, presente simple,
Y la segunda parte del condicional irá con will y el verbo en infinitivo, ¿vale? Esa sería la estructura básica. Acuérdate que no puedes mezclar if con futuro. If siempre te va a ir con presente simple y la segunda parte irá con will. Y ahora vamos a mirar el segundo condicional. El segundo condicional lo formamos con if y pasado simple. Y la segunda parte del condicional con would más infinitivo. ¿Qué significa esto? Que si empezamos una frase con if y presente, en ningún caso vamos a usar would, porque entonces estaríamos mezclando conceptos. Si tenemos presente, will. Si tenemos pasado, would. Fácil. Vale, vamos a ver cuándo usamos uno u otro. Lo primero que tienes que pensar es si la acción que estás describiendo es probable o no probable. Si la acción es probable, vamos a usar first conditional presente con will. Si la acción es poco probable o imposible, súper hipotética, vamos a usar segundo condicional, que es pasado con would. Vamos a ver, te doy este ejemplo. Win the lottery. Evidentemente, las probabilidades son bajas. Entonces, vamos a usar el segundo condicional para expresar qué haríamos en esa situación de manera hipotética. Y quedaría algo como esto. If I won the lottery, win es irregular, entonces lo ponemos en pasado irregular. If I won the lottery, I would travel around Europe. Si ganara la lotería, viajaría por Europa. Veamos otro ejemplo. Stay at home tonight. Si miras la fecha, ves que las probabilidades de que yo me quede en casa hoy son muy altas. Entonces vamos a usar el primer condicional para expresar qué vamos a hacer en esta situación. If I stay at home tonight, I will watch series. Si me quedo en casa hoy, veré series. Va a ocurrir y por tanto usamos el primer condicional. Vamos con otro ejemplo. See through walls. Imaginaros que tenemos rayos X y podemos ver a través de las paredes. Evidentemente esto no es posible, es improbable o imposible. Y por tanto usamos el segundo condicional para explicar en ese hipotético caso lo que haríamos. If I saw through walls, I would check out my neighbor's decoration. Vamos con otra. Get a promotion. Conseguir un ascenso. Pues eso depende de la situación en la que nos encontremos. Y por eso te estoy explicando estos dos condicionales a la vez. Porque a lo mejor para mí es improbable conseguir un ascenso y para ti es probable. Entonces, dependiendo de la persona que habla, vamos a usar uno u otro. Vamos a pensar que es probable porque todo apunta a que estás a punto de conseguir un ascenso. Podríamos decir algo como, if I get a promotion, I will let you know. Si consigo un ascenso, te lo contaré. Y vamos a imaginarnos ahora que soy un trabajador nuevo que acabo de entrar a trabajar a la empresa y por tanto es muy poco probable conseguir ese ascenso. Vamos a decir hipotéticamente lo que haríamos. If I got a promotion, I would have a bigger office. Si consiguiera un ascenso, tendría una oficina más grande. Vamos con el último ejemplo para estos dos condicionales. Find 500 euro under my sofa. Molaría, pero es muy improbable y por tanto de nuevo elegimos el segundo condicional para decir en ese hipotético caso qué haríamos. If I found 500 euro under my sofa, I would buy a new laptop. Porque al mío le quedan pocas pilas ya. Vale, espero que haya quedado claro hasta aquí. Ahora vamos a desarrollar un poco más este segundo condicional porque nos puede dar mucho de sí, sobre todo para las cartas informales y para el speaking, ya que hay una expresión fija que podemos catalogar como segundo condicional para dar consejo, advice. Y esa expresión fija es If I were you, I would do bla bla bla. Significa, si yo fuera tú, si estuviera en tu posición, haría esto. Entonces, imaginaros que en la carta informal que estamos respondiendo tenemos que resolverle un problema a alguien. Este condicional es perfecto. Imaginaos que el problema de la persona es que quiere aprender inglés pero no puede permitírselo económicamente. Pues le podríamos decir, If I were you, I would watch Marta's videos. O, por ejemplo, I'm hungry and the fridge is empty. Podríamos decir, If I were you, I would order a pizza. Si yo fuera tú, pediría una pizza. Vamos a lo chungo. El tercer condicional. Parece muy difícil, pero no lo es si controlas la estructura así de rápido. Te voy a dar la estructura primero, que parece una fórmula matemática, pero luego con ejemplos la vas a ver súper fácil. Vamos allá. Vale, la primera parte, como siempre, con if, y después tenemos que usar pasado perfecto. Dios mío, no me acuerdo. Fácil. Es had, y ese had no lo puedes modificar, da igual la persona que esté hablando. Had
y el verbo en 3. ¿Qué es el verbo en 3? Es mi manera de decirte que tienes que usar el participio. Lo llamo así porque los verbos irregulares, cuando los estudiamos, es la tercera columna. Y en los verbos regulares simplemente tenemos que añadirles ed, ed. Por ejemplo, ejemplos de verbos en tercera columna o verbo en 3 o con ed. Played, waited, called, stolen, seen, been, ese rollo. Entonces, pasado perfecto es had y el verbo en 3. Y en la segunda parte necesitas 3 palabras. Si no tienes 3, está mal. La primera que necesitas es would. La segunda es have. Y la tercera es otro verbo en 3. Importante, incluso si el verbo es have, vas a necesitar 3. Would have had. Would have missed. Would have seen. Siempre 3. Cuéntalas, si no, problema. Una vez hemos visto la estructura, vamos a ver para qué se usa. Se utiliza para hablar de situaciones pasadas o para expresar regret, arrepentimiento. Vamos a verlo con situaciones. Imagínate que te digo, I didn't study, so I failed. No estudié y suspendí. Lo que queremos expresar es que si hubiera estudiado, hubiera aprobado o no hubiera suspendido. Vamos allá. Vemos la estructura, ¿vale? Y vamos paso a paso. If I had studied, verbo en 3, I would have passed the exam. Si hubiera estudiado, hubiera aprobado el examen. Vale, vamos a hacerlo en negativa. If I had studied, I wouldn't have failed the exam. Si hubiera estudiado, no hubiera suspendido el examen. Cuando necesitamos negar cualquier parte de este tercer condicional, solamente vamos a tocar la primera palabra de cada verbo. Entonces, después de if, si tenemos que negar had, será hadn't. Y en la segunda parte, negaremos solo wouldn't. Have se quedará tal cual está. Vamos con otro ejemplo. She didn't check the forecast, so she got caught in the rain. Ella no miró la predicción del tiempo y le pilló la lluvia. Vale, pues tenemos que expresar que si la hubiera mirado, no le hubiera pillado la lluvia, ¿no? Entonces decimos, if she had checked the forecast, she wouldn't have got caught in the rain. I left home late, so I missed the flight. Salí de casa tarde y perdí el vuelo. Pues si hubiera salido más pronto, lo habría cogido o no lo habría perdido, ¿vale? Entonces vamos a expresarlo con el tercer condicional. If I had left home earlier, I wouldn't have missed the flight. Otro ejemplo. She drank and she had an accident. Bebió y tuvo un accidente. Pues si no hubiera bebido, no lo hubiera tenido. If she hadn't drunk, she wouldn't have had the accident. Como ves, es lo que te comentaba antes. Incluso si tenemos have, necesitamos 3 palabras en la segunda parte del tercer condicional. Te dejo ahora este esquema para que te queden súper claros y puedas tomar nota. Bueno, aquí hay un pequeño resumen de lo que fueron lo de los condicionales. Entonces tenemos el condicional 0, que lo utilizamos ¿para qué? El condicional 0 lo utilizamos para hablar de cosas reales y para hablar de cosas que siempre pueden suceder. Que siempre pueden suceder muy bien. Entonces, tenemos el condicional 0. En ambas oraciones va a ir con presente simple, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo que son las terceras personas. Si va con he, she, and it, recuerda que agregamos ese al verbo. ¿Listo? Aquí hay que tener muy en cuenta esto con presente simple. La primera oración siempre va a ir con if. Luego va una coma y sigue la segunda oración en el tiempo verbal que nos dice. Entonces, como en el condicional 0 ambos son con presente simple, entonces lo único que hay que tener en cuenta es que lo utilizamos para cosas que siempre suceden y que son reales, ¿sí? Entonces,
En ambos casos utilizamos presente simple. Condicional 1. Entonces, el condicional 1 utilizamos presente simple. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener otra vez en cuenta si es tercera persona. Y la segunda oración va con will, ¿sí? Y un verbo en infinitivo. Recordemos que con will siempre va un verbo en infinitivo y son para situaciones probables, ¿sí? Que hay una probabilidad de que sucedan a futuro, ¿sí? Porque estamos utilizando will. Tenemos el condicional 2, que es en pasado simple, ¿sí? Pasado simple. Y tenemos would más un verbo en infinitivo. ¿Listo? Entonces, este will y would se utilizan para hablar de futuro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con will sería como em, situaciones probables. Y con would para situaciones no probables, para situaciones que son irreales, como para esas situaciones de fantasía, ¿sí? Que nos imaginamos. Y digo, uy, si yo tal cosa, yo haría esto, ¿sí? Si yo pudiera volar, iría a tal parte, ¿sí? Un ejemplo, entonces son para aquellas situaciones que son irreales, que solamente está en nuestra imaginación. ¿Listo? Finalmente, tenemos el condicional 3, ¿sí? En el cual utilizamos pasado perfecto, que es had, ¿sí? Es sujeto, had, verbo en participio pasado y complemento de la oración. Y en la segunda oración utilizamos lo que es would, otra vez, would con have, ¿sí? Más un verbo también en participio pasado. Y esto lo utilizamos para situaciones pasadas, ¿sí? Para arrepentimientos. ¿Listo? Entonces yo digo, si yo hubiera hecho tal cosa, no hubiera tal esto, ¿sí? Entonces, más que todo para eso. Y hasta aquí este vídeo. Dejarme en un comentario un Listo, eso es básicamente lo más esencial, de acuerdo a lo que son los condicionales. Ahora vamos a continuar con la explicación. In this, I have a tongue twister. So I am going to read the tongue twister and then it's your turn. Tongue twister, if you can't can any candy can, how many candy cans can a candy canner can if the candy canner can a candy cans? Entonces, if you can't can any candy can, how many candy cans can a candy canner can if the candy canner can candy cans? ¿Sí? Entonces, es muy fácil, solamente que aquí se pronuncia mucho lo que es la C, la consonante. Entonces, vamos, Vanessa. You can't any can how many candy cans can a candy canner can if the candy canner can candy cans? Okay, again, but faster. You can any candy can how many candy cans can a candy canner can if the candy canner can candy cans? Okay, if you can't can any candy can, how many candy cans can a candy canner if the candy canner can candy cans? Okay, entonces aquí, ¿qué nos dice? Si usted no pudiera comer nada de dulces, no pudiera. Sí, como si no pudieras como enlatar, ese es hay un verbo que es enlatar, enlatar, ningún dulce, ¿cuántos ¿Cuántos tantos? podrían
puede un canner, what is canner? No sé. Como un empacador de Ah. latas, ¿sí? ¿Cuánto puedo como un empacador de latas? Sí, los dulces. Sí, el Empacador de latas. ajá, empaca latas. Muy bien. So, let's continue with zero conditional. Bueno, entonces como lo dijimos, el condicional cero, ¿sí? Lo utilizamos. Zero conditional is used to form sentence where both of the condition and the result are real events. The best example of this type of sentence are those related to scientific arguments. We use the simple present in both clauses. For example, if plus condition in this case is a sentence with the verb conjugated in present simple. Plus result, that is the sentence with verb conjugated in present simple too. Bueno, entonces aquí el condicional cero, como lo dijimos, lo utilizamos para cosas reales que siempre suceden. Para esto, un claro ejemplo, como lo dice aquí, es los argumentos científicos, ¿sí? Que son argumentos válidos, ¿sí? Entonces, es un claro ejemplo de los condicionales. Aquí, ambas oraciones van conjugados en presente simple. Recuerda que en presente simple tenemos que tener muy en cuenta tercera persona, ¿sí? Si es he, she, and it, agregamos ese al verbo, ¿ok? S o ES según sea el caso. ¿Listo? Que eso ya lo vimos anteriormente. Las dos oraciones hay que tenerlas en cuenta que siempre se van a separar con una coma. ¿Listo? Con una coma. Siempre vamos a empezar con if, pero si en el caso, como en el último ejemplo, por ejemplo, que empezamos con la segunda oración, ¿sí? Con la segunda oración y luego terminamos con la primera, ¿sí? Eso también es válido, pero aquí ya no vamos a colocar la coma, ¿sí? Porque el if ya no va al inicio, sino queda por acá a la mitad de la oración, ¿listo? Por ejemplo, if you mix red and blue, you get purple, ¿sí? If I eat too much, I get an upset stomach. Entonces, si yo como mucho, yo me enfermo el estómago. An ice cube melts if you put in the sun. Entonces, un cubo de hielo se derrite si tú lo pones en el sol. ¿Listo? Entonces, como puedes evidenciar, hay dos ejemplos. El primero, que es cuando empezamos con if y colocamos la coma para separar las oraciones. Y en el segundo ejemplo es cuando empezamos con la segunda oración y luego colocamos la primera oración que empieza con if. Aquí ya no colocamos oración, la coma, perdón. ¿Listo? ¿Preguntas? No question. No questions? Okay, so let's continue with first conditional, type 0. First conditional, type 0. Bueno, entonces, permítame yo. Ok, entonces ahora vamos con el condicional 1 o tipo 1. Entonces, it's used to propose scenarios in the future whose realization is highly probable. Therefore, is the conditional indicated to express plans or possibilities. We use the simple present tense in if case and the future with will or going to in the result case. Entonces aquí, bueno,
Aquí utilizamos will or going to. También se puede utilizar. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo utilizamos will y cuándo utilizamos going to? Entonces, recuerda que will eran para situaciones que se harán, que es como una decisión que tú tomas, ¿sí? Que es probable que suceda, ¿sí? Es una probabilidad. Mientras que con going to son para planes que sí van a suceder, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre will y going to. Aquí tenemos una oración con will go, ¿sí? Will go quiere decir que es una probabilidad, ¿verdad? Que suceda. Pero si yo utilizo going to, es porque es un plan. Listo, un plan que se va a desarrollar. Entonces puedes utilizar cualquiera, will or going to, dependiendo del caso. Entonces, en la primera oración utilizamos presente. Presente, presente simple. Aquí también otra vez hay que tener muy en cuenta lo que son las terceras personas. ¿Listo? Si son con los pronombres he, she, and it, recuerda que utilizamos ese en el verbo, si son terceras personas. Y ya lo que es en la segunda oración, con will or going to, dependiendo el resultado. Por ejemplo, if everyone agrees, si todo el mundo está de acuerdo, aquí tienes el verbo, ¿sí? We will go to Spain next year. Si todo el mundo está de acuerdo, nosotros iremos a España el próximo año, ¿sí? Si todo el mundo está de acuerdo. O sea, quiere decir que hay una probabilidad, ¿sí? Por eso utilizamos will. Pero si estuviera más seguro, diría, si fuera un plan que ya es seguro, entonces utilizaríamos going to. Como por ejemplo, yo diría, em, estamos, estamos de acuerdo, ¿sí? Nosotros estamos de acuerdo. El próximo año viajaremos a España. Vamos a viajar a España. ¿Listo? Entonces utilizamos going to. Pero como es una probabilidad, entonces utilizamos will go. ¿Listo? Number two. Ah, bueno, aquí también hay que tener en cuenta, empezamos con if, entonces colocamos la coma y un punto al final. We are going to play tomorrow if doesn't rain. Entonces, vamos a jugar mañana si no llueve. ¿Listo? Entonces, como ya es un plan que tienen, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que sí, vamos a tocar mañana, a jugar, perdón, mañana si no llueve. ¿Listo? Entonces, también ambos hablan o expresan como probabilidades, ¿no? De cosas que puedan suceder. ¿Listo? Ahí en la segunda oración, ¿no lleva la coma? No, porque la cláusula acá va después. Mira, el if, Ah, verdad, verdad. ¿sí? Ujú, Si empieza con if, la oración, separa la oración. Pero si no empieza con if, entonces no podemos colocar la coma. ¿Listo? ujú. So let's continue with second conditional. Entonces aquí tenemos el condicional tipo 2. We use the second conditional to talk about situations that are imagined and true, impossible, or unlikely. We use the simple past tense in the if case to refer to imaginary condition, and we use would or could base form of the verb in the rest of case. Entonces aquí nos dice que aquí utilizamos, a ver, permítame, ya te comparto pantalla, que utilizamos el condicional tipo 3 para hablar sobre esas situaciones que nos imaginamos, ¿no? Entonces ahí es donde yo voy, que son, por ejemplo, todas esas situaciones, ¿sí? Que son imaginadas, ¿sí?
que son imaginadas, que nosotros decimos si yo tal cosa, pero pues en realidad no vamos a poder hacerlo porque son cosas que no van a suceder ¿en un qué? No van a suceder en un contexto real. Permítame, ya te comparto Real. otra vez pantalla. Permítame, ya te comparto. Yo tengo acá. Can you see my screen? Yes, teacher. Bueno, perdón, es que tuve un inconveniente. Bueno, bueno, entonces como te decía, entonces utilizamos el condicional tipo 2 para esas situaciones imaginadas, ¿no? Que no, pues son cosas irreales, cosas que nunca van a suceder. O cosas que podemos decir, ay, tal cosa si yo tuviera mucho dinero, pero no lo tienes, entonces es algo irreal. Bueno, entonces aquí nos dice que utilizamos el pasado simple para la condición 1 y para la condición 2 utilizamos lo que es would or could y un verbo en infinitivo en la cláusula. Entonces, aquí utilizamos pasado simple, entonces si es una oración negativa, utilizamos ¿cuál es el auxiliar del pasado simple? Didn't. ¿Listo? Entonces negamos con didn't. ¿Listo? Por ejemplo, if I had $1,000,000, coma, I would buy a big house. Entonces, aquí ¿qué nos dice? Si yo qué? Si Si tuviera, yo tuviera 1,000,000 de dólares, ajá, compraría una casa grande. una grande casa. Entonces, Bueno, compraría, si tuviera $1,000,000, compraría una casa grande. Entonces, el would más un verbo sería ría, compraría. Si yo digo would like, gustaría. Si yo digo would travel, ¿sí? Viajaría. ¿Listo? viajaría. Ujú. Así sucesivamente con cada uno de los Ujú. verbos. Bueno, entonces aquí es algo irreal, no tengo el dinero, entonces es algo imaginario. The world would be a better place if there were no any words. Entonces aquí te das cuenta que la cláusula 1 va de segunda, entonces no Ujú. hay coma. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? El mundo sería un lugar mejor si no existieran barreras o alguna barrera. ¿Listo? Acá empezamos con la condición if. If you spoke Portuguese, you would translate what he's trying to say. Entonces dice, si tú hablaras portugués, ¿sí? Podrías traducir lo que él quiere decir. Y entonces aquí utilizamos could. Aquí con could utilizamos también un verbo en su forma base. ¿Por qué? Porque es un verbo modal. Entonces con todos los verbos modales como could más might, bueno, entre otros, utilizamos los verbos en su forma base. Y este could más un verbo se traduce como, por ejemplo, podrías traducir
o tú podrías tal cosa, ¿sí? Y así Ujú. sucesivamente. Entonces podemos utilizar would o could en este caso. ¿Listo? ¿Preguntas? No, teacher, no, pues. ¿No? Ok, third conditional, que es el condicional tipo 3. ¿Listo? Entonces, el condicional tipo 3, we use the third conditional to describe conditions and results that are unreal, imaginary, or untrue in the past. Entonces, aquí también utilizamos el condicional 3 para hablar sobre cosas que son imaginadas de acuerdo a cosas del pasado. Entonces, aquí es donde vienen lo de los arrepentimientos, ¿sí? De cosas que no hicimos en el pasado y que pues ahora nos pesa o decimos, ay, si yo hubiera estudiado en estos momentos, hubiera tenido un buen trabajo, ¿sí? Entonces son arrepentimientos. Em, entonces aquí como dice, cosas que no pasaron en el pasado. We use the simple past perfect in the if clause and we use would plus have past participle of the verb. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta que utilizamos para la primera oración con if, utilizamos had y un verbo en participio pasado. ¿Listo? Luego, en la segunda oración, utilizamos sujeto, would, have y un verbo en participio pasado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces dice, if I had studied medicine, ¿sí? Si yo hubiera estudiado medicina, si yo hubiera estudiado medicina, I would have been a surgeon today. Si yo hubiera estudiado medicina, hoy habría sido cirujano. Hoy hubiera sido cirujano. I would not have been happy today if I had not studied music. Entonces aquí, ¿por qué no colocamos la coma? Porque el if va después. Ajá, está en segunda oración, en el lugar 2. Entonces, como no empieza con if, no colocamos coma. Entonces nos dice, no habría sido feliz hoy si no hubiera estudiado música, ¿sí? Si fuera al contrario, entonces sería, si no hubiera estudiado música, no habría sido feliz hoy. Hubiese sido feliz. Ujú. Hubiera sido feliz hoy. ¿Listo? Entonces, esos son los tres condicionales. Entonces, vamos a hacer un repaso rapidito. Condicional cero para cosas que siempre suceden. En ambas va la condición en presente simple. El condicional tipo 1, ¿sí? Son para cosas probables, que tienen una alta probabilidad de que sucedan, ¿sí? Alta probabilidad que sucedan. Utilizamos presente simple en la primera oración y en la segunda oración utilizamos will or going to. El condicional 2, entonces lo utilizamos para aquellas situaciones que son imaginadas, irreales, que sucedan, o sea, es algo que no va a suceder, ¿sí? Entonces utilizamos en la primera oración pasado perfecto, no, perdón, would en la segunda oración y el pasado simple en la primera oración. Pasado simple y acá utilizamos would o could en la segunda oración. Tercer condicional es para hablar sobre arrepentimientos. ¿Listo? Sobre cosas que no hicimos en el pasado.
utilizamos lo que es pasado perfecto, y en la segunda oración utilizamos would have y un verbo en infinitivo. Perdón, en participio pasado. ¿Listo? Eso es en base a lo de... Eso es en base a los tres condicionales. ¿Preguntas? En en el condicional 1, primero se utiliza el presente simple y después will go, o going to. Ajá, will or going to y un verbo en su forma base. ¿Listo? Ya. Ok. Y en Y el en el, ajá, condicional 2 se utiliza el pasado simple sí, más pasado would o simple. could. Would o could y un verbo en su forma base. ¿Listo? Y en el Bueno, condicional 3 es pasado perfecto más will o have pasado y un verbo perfecto. Ajá. Entonces va pasado perfecto y un verbo en participio pasado. Y en la oración 2 va would or have, would ya. más have, would más have, ¿ok? Would más have y un verbo también otra vez en participio pasado, ¿ok? Ok, ya. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar aquí. Tú me vas diciendo y yo voy ordenando la oración. Entonces acá tenemos will. Entonces will va ¿qué? En la segunda oración, El ¿no? will back. Entonces sería, a ver, A ver, el will, entonces si va en la segunda oración, entonces va después del sujeto, por acá. es el condicional 1. If, If practice, pero le falta el sujeto. if I practice. If I practice Every day, if I practice every day, I will speaking my no, después example, del will, ¿qué va? Un verbo. speaking. No, el speaking no es un verbo porque tiene, recuerda que el verbo va en su forma base Tiene y aquí tiene ing, ya pasa a ser sustantivo. pass. I will pass Speaking my exam. by, en este caso, speaking o exam. ¿Cuál coloco primero? Speaking exam. My speaking exam. If I practice every day, I will pass my speaking exam. Well done. So let's continue number 2. We, mira, entonces por acá hay otra vez está will, entonces will siempre va en dónde? En el segundo lugar. Sí, en segunda condición. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Si va en la segunda condición, quiere decir que la primera condición va con ¿qué? Con presente Con simple. presente. We write. ¿We qué? Right. No, nosotros llovemos. We
Go. We go To. mm, Say beach. We go to the beach. Sí. Nosotros iremos a la playa. Will. It rains. Will unless it rains. We go to the beach. Will unless it rains. Are you sure? ¿Segura? No. We go to the Nosotros beach. iremos a la playa. Bueno, vamos a subirlas a ver cómo nos quedó. ¿Mm? Bueno, entonces acá, ¿cómo quedaría? Entonces nos dice, it rains. Entonces sería, we will go to the beach. ¿Sí? Porque mira, acá está la condición después. Entonces, we will go to the beach unless it rains. Entonces iremos a la playa a menos de que llueva. Este unless significa a menos que llueva. Vamos con la tercera. Number 3. If. Por acá está have, por acá está had, está would. Entonces, ¿qué condicional es este? Cuando utilizamos would, el 2. Entonces, la primera oración va en pasado Tres. simple. Ujú. Sí. He. Después del if sigue un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? He. He, en este caso sería Miguel, ¿no? Porque ese va por acá como en el resultado. If Miguel Sí, Miguel. Gote. No, está entre have y had. ¿Cuál crees tú que es? Have. Had. If Miguel had practiced. Sí, lo hubiera practicado. If Miguel had practiced more. Otra vez sujeto. He. ¿Cuál va primero? Would o have? Will. ¿Cómo dices? Ah, no, have. Este es el tercer condicional. ¿Listo? No es el segundo, es el tercero. Would. Would. Después de would, ¿qué va? Eh, Have. ¿Y aquí cómo organizo esto?
gotten a better result. Gotten a better result. Entonces, este es el condicional número 3, porque utilizamos would have y el pasado perfecto. Number 4. Mira, acá está la coma, entonces quiere decir que empezamos con if, muy bien. If If we no, pero te falta el sujeto. If we we go, no. Doesn't, pero entonces si es llover, no podría ser we, porque nosotros no podemos hacer llover. Entonces sería it. If it doesn't rain, no, otra vez sujeto, entonces aquí iría we will, to go, the beach, no, go to the beach. ¿Qué condicional es este? el 1. Condicional 1. Muy bien. Entonces vamos a ver. If it doesn't rain, we will go to the beach. Muy bien. Number 5. If you You meet red red and blue and blue, you said purple. if you mix red and blue, you get purple. ¿Qué condicional es? El 0, perdón. El 0. Muy bien, el 0. Number 6. If you Lleva will. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es? ¿Qué condicional? 1. Condicional 1. Entonces, if you, entonces la primera oración va en presente simple. If you, debe ser auxiliar de presente simple. If you don't miss, no. no. Hurry. If you don't hurry, si no te apuras, entonces como digo, perderás el bus. Will miss. You No, will miss the bus. Ok, vamos a ver. Muy bien. Number 7. Ese es el 3, ¿cierto? Empezamos if. Acá tiene will. Ah,
Esa ¿Qué le falta condicional es auxilio, güey. ese? Pasaría a ser el condicional 1. 1. Sí, señora, otra vez el condicional 1. Entonces, una oración, la primera oración en presente simple. If I voy, if I ¿qué? voy, Buy. sí. If I buy A TV, no. No. Sí, sí. If I have money, enough money, si yo tuviera suficiente dinero, I I will will buy buy new a a new TV. TV. Entonces dijimos que era el condicional 1, ¿verdad? Sí. Okay, let's continue with this. If I If I work if I work to get no, if I, como digo, si trabajo mucho o demasiado, much, pero entonces iría con too much. If I work too much, I get coma, tired. sujeto otra vez, I get tired. If I work too much, I get tired. Muy bien. Number 9. Wow. If If you had, bueno, para empezar, ¿qué condicional es? el 3. Condicional 3, listo. Entonces tenemos if, sujeto, had, ¿qué nos falta? ¿Qué sigue? ¿El verbo? El verbo en participio. Ajá, entonces ¿cuál sería el verbo en participio pasado? Gone, If you had gone to, ¿para dónde? Brasil, To Brazil, you, otra vez, desde acá tenemos sujeto. ¿Qué nos sigue después del sujeto? you have, No, después del sujeto sigue would. Would, y luego sigue have, y luego un verbo en participio pasado. phone, ¿Segura? If you had gone to Brazil, you would have. lots or lots, no. El verbo, Have. ¿cuál es el verbo? Had, mira, ese es el verbo. En participio pasado. You would have had. Of phone lots. You should. If you had gone to Brazil, you would have had orphan lots.
¿Los envío? ¿O quieres hacer algún cambio? No, pues que esa no la entiendo, la verdad, no entiendo muy bien el condicional Bueno, hasta 3. aquí está. Mire, Me- entonces dice, si tú, que hubieras ido a Brasil, you, entonces hubieras tenido muchas diversiones. Bueno, vamos a subirla. Bien, bien, mal. Entonces aquí la respuesta correcta era you would have had lots of fun. Listo, entonces era al contar acá iba lots, acá iba of y acá iba fun. ¿Listo? Vamos con la última. Este tiene would have. Entonces es otra vez tercera persona. Entonces empezamos la primera oración con sujeto, sujeto. I. Luego va ¿qué? Had. Had. Luego iría que un verbo en participio pasado. If I had. If I had come. Saturday. Pero entonces diría on Saturday. Después de la proposición on va un día. On Saturday. Pero acá nosotros no caímos en cuenta que nos faltó para iniciar. If. Sin el if no hay condición. If I had come on Saturday. She Would have seen her. Listo, pero aquí hay algo, hay una confusión en dos cosas. Porque yo no puedo decir, si yo hubiera venido el sábado, ella se hubiera visto. ¿No sería más fácil si ella hubiera venido el sábado, yo la hubiera visto? Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Ves? Que a todo hay que ponerle sentido. Bueno, listo. ¿Puedes dejar ver ese ejemplo? Ah, bueno. ¿El último? Sí. Entonces, espera, bueno, me lo cargo. A ver, no, ese no era. Era el número 10, ¿verdad? Listo. Bueno, Entonces, pero bueno, ajá. if she dijimos had come on Saturday. on Saturday, I would have seen her. Listo. ¿Qué pasa con el ejemplo? No, solamente lo quería ver porque es que no entiendo muy bien el tercer condicional. Ok, el tercer condicional. Bueno, listo. Entonces, el tercer condicional, en la primera oración, ¿sí? Que empieza con if, siempre va a ir if, she, que es sujeto, luego va a ir had, siempre va a ir had,
luego un verbo en participio pasado y el complemento de la oración. Va la coma. Después de esa coma sigue otra vez. Sujeto, would have, que siempre va a ir would have, y luego va a ir un verbo en participio pasado y el complemento, ¿sí? El tercer condicional. Entonces, por ejemplo, yo digo, si ella hubiera venido el sábado, si ella hubiera venido el sábado, yo la hubiera visto, ¿sí? La hubiera visto. ¿Listo? Entonces, ese es el tercer condicional. Este would have siempre van a ir. Y acá siempre va a ir had y un verbo en participio pasado. ¿Está claro? Mm, a ver, es primero el if, Ajá, luego sujeto. luego sujeto, luego had, luego el verbo en participio pasado y el complemento, Sí, la coma. luego coma, de nuevo sujeto, Ajá, luego was más had, que siempre sí, van, ¿cierto? sí. Luego Y el verbo. más verbo en participio pasado Ajá, y y complemento el si lo hay. complemento. Y un Ah, punto. Y listo. ujú. Ahora sí. Listo. Bueno, permítame, me salgo de aquí. Bueno, ahora vamos a completar unas oraciones, pero, pero yo te daré unos minutos. Entonces déjame, yo elimino las respuestas. Listo, yo creo que ya las eliminé todas. Listo, ahora te voy a compartir pantalla, te voy a dar unas 10 oraciones y tú vas a completarlas. ¿Listo? Te voy a dar para esto, te voy a dar unos 10 minuticos, ¿ok? Para que analices el contexto, mires qué tipo de condicional es y luego me dices las respuestas, ¿ok? Ok. Solamente tengo que completarlas Sí, y... completa la parte que te falta aquí. Ah, bueno.
Okay, ready? La séptima no la puede resolver. Bueno, vamos a verlas. La primera es, creo que es if I had. A ver, permítame, te comparto pantalla. Ok. Entonces, aquí me dices que en la primera es ¿qué, perdón? If I have. No, con N al final. A ver, permíteme un momento. Bueno. If I had, ¿sí? ¿Y qué sigue? ¿El verbo en qué? El verbo en participio. ¿Y cómo es el verbo en participio? K-N. K-N-U-W-N. New. ¿Sí? No. K-N-E-O. If I have known the truth, I wouldn't have said that. Entonces, ¿qué? El El 3 condicional. condicional 3. Sí. Si fuera el condicional 3, aquí, sí, sí es el condicional 3. Muy bien. Number 2. If you don't hurry If up, you hurry up, you be late. you be, solamente be, Sí. pero te falta algo. Te Will. faltó will. Will be late. Number 3. If I had won. have Had. if I had won Sí. the lottery, I would travel around the world. Entonces, if I had, no, aquí, ¿qué Va win. condicional es? El segundo, ¿no? Entonces el segundo acaba en pasado simple. Entonces, ¿cuál es el pasado del verbo win? No sé. Won. Entonces, if I won the lottery, I would travel around the world. Number 4. Waiter. Waiter. Boy. Boils. When boils. Entonces el agua hierve si tú la dejas calentar mucho. Se calienta mucho. Sí, se calienta mucho. Number 5. If she. If she had. If he had, perdón. If he Sí. had. Participio pasado del verbo speak. Spoken. If he had spoke better English, he would move to London. Muy bien. ¿Qué condicional es? El 3. Si fuera el condicional 3, después del have, del would, iría have. Pero va solamente would y el verbo.
Entonces es el condicional 2. ¿Listo? Condicional 2. Next, number 6. If Peter, Mm, if este sí Peter es el condicional 3. Would, porque mira acá had está. Would have passed. Entonces acá va el had verbo en qué? en participio. El participio pasado. Entonces el participio pasado, el verbo study, deciría had, así. If Studied. Peter had studied more, he would have passed the exam. Number 7. If Esa no la Anna entendí. was taller, she ¿qué condicional es? El 2. El 2. Muy bien, el 2. Next, número 8. Una pregunta. I. No, you. Will you, es una pregunta. Entonces, will you, y el Go. verbo go to the park if it doesn't rain. ¿Qué condicional To the es? park. El 1. El 1. Sí, muy bien. Next, I would be so happy if, If had been. segura. Aquí va el pasado, porque este es el condicional que utiliza would. El 2. Este es el condicional 2. Entonces, la primera oración va en pasado simple, pero como empieza con la segunda oración con would, entonces esta quiere decir que va en pasado simple. Entonces, el pasado simple del verbo be. Been. No, ese es el participio pasado. El pasado es was. Si fuera, si aquí no hubiera el I, sino he, perdón, we. Entonces aquí iría were, ¿sí? Ah, ya. Ujú. ¿Sí? Cuando utilizamos was o were. I was. Ujú. Listo. Number 10. If, We miss the plane. We go by bus. pero te faltó algo antes del go. ¿Qué condicional es? El primero, ¿sí? Entonces, la primera oración va en presente simple. We. O sea, aquí está en presente simple. Entonces, acá nos falta will. We. We will go by bus. Ok, muy bien. ¿Preguntas? No question, teacher. Ok, entonces vamos en el chat, vas a escribir esa lista de esas oraciones, ¿sí? 2 oraciones con cada condicional. ¿Listo? Ok. Listo, entonces te voy a dar unos, creo que te voy a dar por ahí unos 8 minuticos, ¿ok?
Okay, ready, Vanessa? Yes, teacher. Okay, please send your sentence. Okay, let's start reading your sentence. If I study hard, I learn fast. If I read a lot, I learn easy. If you all get together, we'll go to the beach. If they are sleeping, I'll go to bed early. If I had the house, I would adopt all dogs in the world. Eh, if I had a lot of clothes, I will give the Give. away to everybody. Okay. If I had started dentistry, I would have been an endodontist. If I had left early, I would have come the last flight. Like. Okay, well done. Entonces, recuerda que después del would. Ah, no, sí, está bien. Ok, muy bien, Vanessa. Well done. So now, to finish the class, we are going to learn about the verbs in English. So I am going to share with you my screen. Entonces, permítame, ya te comparto captura, perdón, te comparto pantalla aquí. Can you see my screen? Okay, we are going to Yes, teacher. study the verbs. Entonces, para finalizar la clase, vamos a estudiar los verbos. ¿Listo? Entonces, tú me vas diciendo cuál es el verbo y vamos seleccionando. Entonces, vamos a empezar por aquí. To try it. To try es escribir. Escribir. To happen. Ver. No, to happen. To have. Feliz. Pasar, ese es el verbo comenzar, vivir, gustar, conocer, empezar, no, ayudar, continuar, En la sentarse. derecho, en las 3, al final de abajo. Pasar, muy bien. To like. Gustar. Gustar, por acá está. Gustar. To talk. Hablar. Hablar. Ay, here. To pay. To pay. No recuerdo. Pagar. To start. To start. To Comenzar. start. Comenzar. To play. Jugar. Jugar. Muy bien. To move. Mirar. No, ese no es mirar. El verbo mirar es sí, o sea. Mostrar. No, este es moverse, ¿ok? To move. Moverse. To hold. Sostener. Sostener, muy bien. To provide. Probablemente. No. No, es promover. No, esto es proporcionar. To provide. To show.
Mostrar. Show, mostrar. To sit. Sentarse. Sentarse. To live. Vivir. Vivir. To stand. Levantarse o pararse. Sí, eso es pararse. A ver, ¿dónde está? Ponerse de pie. Ponerse de pie. Listo. To include. Incluir. Incluir. Muy bien. To set. Es llegar. No, este es como colocar. A ver, ¿dónde está? Colocar. Perder, coger, traer, continuar, ayudar, Poner. empezar, conocer. Yo creo que sí, es el poner. Sí, es un sinónimo. To help. Ayudar. Ayudar. To bring. Beber. ¿Cuál me dijiste? To bring, traer. Traer. Bring. Traer. ¿Dónde está? No lo veo. Traer. Traer. Al final. Ay. Aquí y este va acá. To lost. Perder. Perder. Al- To meet. reunirse. Ese es reunir o Reunir. encontrarse. Continuar, doblar, correr, oír, dejar, creer, poner. Pero también es conocido como conocer. Conocer. Sí, conocer. To hear. Escuchar. Oír o escuchar. Este es oír, porque el verbo escuchar es listening. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hear y listening? To hear es cuando, por ejemplo, nosotros no estamos haciendo nada y escuchamos algo de repente, ¿sí? Pero el listening es cuando nosotros Ya. escuchamos una grabación de algo, ¿sí? Tenemos que estar Como cuando atentos a lo prestamos que nos digan, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre hear y listening, ¿ok? Okay. To believe. Creer, perdón. Creer. To continue. Continuar. Continuar. To seem. Parecer. Parecer. Entonces, ¿dónde está parecer? Parecer. Listo. Era la de To tour. girar. ¿Cómo? Girar. Girar. Empezar. Bueno, este es más que todo to turn, doblar, ¿listo? Ese es el verbo doblar, turn. To let. Dejar. To let. Dejar. Dejar, muy bien. To begin. Empezar. Empezar y run. Correr. Correr. Listo. Well done. Okay, María Vanessa, do you have questions? No question, teacher. Questions? Okay. It's a pleasure that you can be here. Thank you so much for your participation. See you next week. Have a nice afternoon and a nice day and weekend. God bless you and see you next week, okay? Okay, teacher.
Solo nos faltan las 2 clases de la próxima semana Y ya finalizamos. y ya. Finalizamos con las secciones de speaking. Okay, Vanessa, it's a pleasure. See you next Tuesday, okay? Bye-bye. Okay, thank you, teacher. Bye bye. You're welcome.